Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial para todos ustedes. Qué alegría poder compartir un nuevo video con ustedes a través de mi canal. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios sobre los temas que de pronto ustedes quieran que yo les comparta. Hemos venido hablando en otros videos sobre algunos temas relacionados con la defensa de nuestra fe, de cómo comportarnos, de qué hacer cuando nos sentimos atacados, cuando de pronto nos sentimos un poco molestos ante algún comentario, en alguna situación. Y hoy les quiero hablar, ¿cierto?, sobre por qué creer en la iglesia, en esta iglesia que defendemos, en esta fe que nosotros defendemos. Pues bueno, esta iglesia, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo es el cuento? Entonces es un poco extenso el tema, pero vamos a tratar de ser muy concretos. Lo primero que vamos a mirar es que, bueno, hace parte de una profesión de fe. Creo en la iglesia, la encontramos en el credo de los apóstoles, la encontramos en el credo niceno, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, ¿sí? Entonces hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque es que la iglesia no sé qué. Ojo, es un error muy grande, porque la iglesia, primero que todo, partamos de explicar qué es la iglesia. La iglesia es la asamblea. Eclesia significa asamblea, pueblo santo de Dios. Es el querer de Dios, es instituida por Cristo. Entonces no puedo creer en Dios y no creer en su obra, ¿sí? Yo creo que Dios, Dios Todopoderoso, pero no creo en la iglesia. No, pues, no tiene sentido, ¿sí? Ahora, que está, claro, conformada, integrada por personas pecadoras, todos somos pecadores, todos caemos en tentación, todos podemos pecar. Claro que sí, pues vamos precisamente a eso, en un hospital, ¿qué es lo que hay? Pues enfermos, ¿sí? No, vamos a fundar aquí un hospital solamente pero aquí dejamos entrar solamente a personas sanas. Es cierto, no tiene sentido, ¿verdad? Un hospital se crea pues para recibir enfermos. La iglesia se creó para recibir pecadores que quieran buscar la santidad. Entonces partimos de esa experiencia, ¿verdad? Creo en la iglesia que fue instituida por Cristo y es voluntad de Dios, es el querer de Dios. Es el pueblo que Dios quiere convocar para que busquen la santidad. ¿Estamos ahí? Perfecto. Pero esa palabra creer es importante analizarla muy bien. ¿Qué significa creer? Creer hace alusión a tener certeza de algo, ¿sí? Estar seguros de algo. Cuando yo creo es porque ya he comprobado, ya estoy seguro de eso que creo, ¿verdad? Y si no, pues no creo. Así de sencillo. Entonces, por eso es importante, porque hay mucha gente que dice: pruébeme que Dios existe. Pues le voy a probar. Listo. Mire, Jesús mismo nos enseña, el texto, la palabra de Dios mismo nos enseña a tener certeza de lo que creemos. Entonces, vamos a buscar primero que todo para eso el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 35 al 39. ¿Sí? Es muy sencillo, mire. Dice el texto: al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Maestro, ¿dónde vives? Le respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire ese texto tan maravilloso, ¿sí? Gracias a nuestros padres, gracias a los sacerdotes, gracias a una cosa y otra, nuestros catequistas que nos han instruido y que nos han hablado y que nos han compartido la fe, ¿sí? Maravilloso. Pero en algún momento el cristiano tiene que hacer este ejercicio importante de ir al encuentro con Jesús personalmente. Tiene que ir al encuentro con Jesús para que ese creer sea completo, sea pleno, ¿sí?
ir al encuentro con Jesús. Mire, los apóstoles estos discípulos no se quedaron solamente con lo que Juan dijo. Mira, ahí va el Cordero de Dios, ahí va. Ah, ese es. No, ellos fueron, lo siguieron. ¿Qué buscáis?, les pregunta Jesús. Queremos saber dónde vive. ¿Qué significa eso? Queremos saber quién es usted, de dónde salió, cómo es esta cuestión, ¿sí? Venid y lo veréis. Esa es la invitación que Jesús todos los días nos hace. Vengan y vean quién soy yo, ¿verdad? Y el texto es tan claro. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Comprobaron por sus propios medios quién es Jesús. Para ahí sí empezar a decir, creo en Jesucristo, creo en la iglesia. ¿Y por qué creo en la iglesia? Porque Cristo la instituyó. Primer detalle importante, porque Cristo la instituyó, porque es el querer de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde comprobamos que Cristo la instituyó? Pues aquí en Mateo 16, busquen allá, Mateo 16, 13 al 18, pilas. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Díceles Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire ese texto tan maravilloso. Después de haber ido al encuentro con Jesús, entonces es cuando uno puede decir y hacer esa profesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús nos encomienda una misión como la que le encomendó a Pedro. ¿Sí? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí se desprende la primera característica, el primer atributo de la iglesia. Yo creo en una iglesia que es una. Ahí en el texto, en el versículo 18 no dice por ningún lado mis iglesias, dice mi iglesia. Y si quieren más refuerzos, busquen allá Juan 17, 21. Juan 17, 21, mire, desde el 20 les voy a leer, dice, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué Dios quiere tantas iglesias? ¿Para qué más? Dios quiere un solo pueblo, una sola iglesia. Y ahí está en Mateo 16. En ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Esa es la primera característica y esa es la primera misión. A Pedro lo instituyó como el primer pastor, el primer papa, ¿sí? Mi iglesia. Bueno, la iglesia es una. La iglesia es santa. Esa es la segunda característica o atributo de la iglesia. La iglesia es santa. Vamos a buscar Efesios 5. Rápidamente, Efesios 5, 25-26. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentándose resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Entonces, ¿por qué es santa? Porque Cristo es santo, porque Cristo es Dios y Dios es santo. Por eso la iglesia es santa. ¡Ay, que está llena de pecadores! Pues claro, ya les decía antes, pues un hospital no se hace para recibir sanos, se hace para recibir enfermos. La iglesia está, el mismo Cristo dice, yo vine al mundo por los pecadores, para traer a los pecadores hacia la santidad, no para los santos, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, ahí está, la iglesia es una, la iglesia es santa, ¿eh? Un solo Dios, un solo Cristo, un solo bautismo, una sola iglesia. ¿Sí? ¿Por qué es santa? Porque Dios es santo y Él fue quien la fundó, porque Cristo es santo.
Muy bien, la iglesia es católica, para eso los voy a invitar a que busquen por allá el Evangelio de San Mateo. San Mateo en el capítulo 28, versículo 16 dice: por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esa palabra todo? Porque en griego esa palabra católica significa universal, ¿sí? La iglesia está enviada a todo el mundo, a todo el planeta, a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios a todas las gentes, ¿sí? A todo. Por eso la palabra católico significa universal, que está en todas partes. Esa es la misión de la iglesia, es siguiendo este mandato misionero de Jesús de llevar la palabra de Dios a todo el mundo, de estar presente en todo el mundo. Por eso la iglesia es católica. Y la iglesia finalmente es apostólica. ¿Qué significa eso? Que está instituida sobre el cimiento de los apóstoles. Mire, busquen Efesios 2, 20, 21. Mire, Efesios 2, 20, 21, y dice así: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Y si quieren más, busquen en el Evangelio de San Marcos. Busquen San Marcos capítulo 3, versículos 13. Mire, muy sencillo. Subió al monte y llamó a los que él quiso. A los que pelean, ay, ¿por qué las mujeres? A los que él quiso, a los que él quiso. ¿Listo? Y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él. ¿Se acuerdan? Fueron, vieron y se quedaron con él. Para eso es que nos llama Jesús, para que estemos con él. Y para enviarlos a predicar, ¿sí? Con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, nombra a todos los apóstoles. Entonces, mis queridos amigos, la iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Y por eso se habla de la sucesión apostólica. Los directamente sucesores de los apóstoles son los obispos y a su vez los sacerdotes, ¿sí? Consagrados por un obispo, los diáconos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, yo les decía, donde hay un católico, ahí está la iglesia, somos nosotros la iglesia, no es un templo. ¿Dónde queda la iglesia? Por allí, por esa calle. No, eso es un templo, eso es una edificación, pero eso no es la iglesia. Ay, que la iglesia ya, que los curas, que las monjas, que los obispos. No, esos tampoco no son la iglesia, ellos son parte de la iglesia, mas no son solamente ellos la iglesia, todos los bautizados somos la iglesia. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos de la sucesión apostólica, ojo con esto, mire, la iglesia se alimenta de dos cosas fundamentales: de la palabra de Dios y de la Eucaristía, de los sacramentos. Pero no hay sacramentos sin sacerdocio, ¿sí? Por eso Cristo instituyó a 12 y allá en la última cena les da el poder, les transmite ese único sacerdocio de Cristo a ellos, lo coloca en sus manos, ¿sí? Para que sigan expandiendo y para que sigan llevando, hagan esto en memoria mía, para que sigan llevando esa sacramentalidad, la presencia de Cristo, la presencia de Dios visible, tangible acá entre nosotros, a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no, es que yo vengo acá, ojo, y mire, ¿y un apóstol qué es? Pues un apóstol es un llamado por Dios y enviado por el mismo Cristo a algo, ¿sí? Llamado y enviado. Hasta nosotros los catequistas somos enviados.
El sacerdote, el párroco es enviado por un obispo, el obispo es enviado a su vez por el papa y así sucesivamente. Entonces no es que yo vengo aquí, qué buenas que aquí yo vengo a formar una iglesia y que aquí a hablar de Dios. No, pero usted quién lo mandó, quién, de dónde viene o qué. No, yo solito me inventé acá, no. Ahí está la sucesión apostólica, ¿sí? Con poder de predicar, con instrucciones precisas de Jesús. La iglesia no predica otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que ser muy claros y muy conscientes. Una sola iglesia, no tantas. ¿Para qué tantas? ¿Sí? Una sola iglesia. Santa, porque Cristo es santo, ¿sí? Conformada, integrada por pecadores, pero santa, ¿sí? Que es que ha hecho, que es que la Inquisición, que es que por allí, sí, pero que de eso no dependa su fe, que los escándalos, pero que de eso no dependa su salvación, que dependa de su relación con Cristo, más no de un escándalo, de una cosa que haya hecho un ser humano, como cualquiera, ¿verdad? Católica porque está en todo el mundo, apostólica porque Cristo instituyó a los apóstoles y les dio ese poder y les dio la instrucción exacta de ir a predicar por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, mis queridos amigos, que sea la oportunidad para nosotros seguir acrecentando nuestra fe, que sea la oportunidad para nosotros seguir conociendo nuestra iglesia. Nadie se va de la iglesia cuando la ha conocido. Se irán por ignorancia, porque no nos hemos tomado ese trabajito de ir, ver y quedarnos ahí, ¿sí? Comprobar, ¿verdad? Nos hemos quedado simplemente con lo que nos dicen, y a veces lo que nos dicen es pura mentira, ¿verdad? Lo que vemos por ahí en los memes de Facebook y todo eso es pura mentira, puro cuento. A veces la historia no está bien contada. A veces tomamos por ahí cualquier literatura barata, cualquier novela por ahí, cualquier cosa, ¿sí? Y estamos creyendo en cualquier cosa. Entonces, que los extraterrestres, que no sé qué, y últimamente he visto mucho sobre eso, ¿no? Entonces creemos que porque ahí dice, mire, sí, pero es que ¿de dónde estamos nosotros leyendo? ¿De dónde estamos tomando las fuentes? ¿De dónde nosotros estamos instruyéndonos? ¿Sí? No es cualquier cosa, instruyámonos en la verdad, y la verdad es Cristo. Bueno, entonces, mis queridos amigos, mire, hay un texto por allá de la segunda de Timoteo que dice tan hermoso, ¿no? No olvidéis de dónde hemos aprendido, ¿sí? De dónde viene nuestra fe, ¿sí? Nuestros padres, tan hermoso ese trabajo que han hecho muchos, ¿sí? Otros no tanto, pero no olviden de dónde viene nuestra fe, quién nos lo enseñó desde niño. Gracias a esos catequistas, a esos padres, a esos sacerdotes, a esas familias que han instruido muy bien a sus hijos. Pero no nos quedemos simplemente por lo que nos dijeron, sino vayamos al encuentro de Jesús para poder creer en Él, para poder creer en la iglesia que la ha instituido Él, para poder seguir creciendo en nuestra fe. El próximo video que voy a compartir es sobre los textos bíblicos que nos hablan de los sacramentos. ¿Dónde está que eso de que la confesarse? De que yo les voy a decir dónde está. ¿Listo? Entonces, mis queridos amigos, Dios los bendiga. Gracias por seguirme y no olviden dejarme por ahí sus comentarios y suscribirse a mi canal. Un abrazo en Cristo Jesús para todos.